Tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, por tu convocatoria. Hoy vamos a presentar entonces el tema que se llama Fisiología del Sistema Arterial. Lo va a presentar la doctora Lorena Alejandra Higuera, que es residente del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Bosque de primer año. Adelante, Lorena. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de fisiología del sistema arterial, retorno venoso y control de la circulación periférica. Mi nombre es Lorena Alejandra Higuera Álvarez, residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque. La agenda que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar un poco de generalidades, vamos a hablar de las diferencias anatómicas tanto de las arterias, venas, linfáticos, capilares y un poco del glucocálix. Vamos a hablar de la fisiología y la distribución del flujo sanguíneo, de la regulación de la microcirculación, del retorno venoso y unas conclusiones. Para empezar, entonces vamos a hablar un poquito de la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis va a ser la formación embriológica de los vasos sanguíneos a partir de células endoteliales. Entonces vamos a ver que durante el desarrollo embrionario la vasculogénesis se inicia con la diferenciación de células precursoras endoteliales en el mesodermo, que va a dar origen a los hemangioblastos, que van a ser a su vez las células progenitoras de las células hematopoyéticas y que van a formar más adelante el plexo vascular primitivo. Esto va a recibir estímulos directos como tal de la proteína morfogénica ósea tipo 4 y el factor de crecimiento vascular endotelial, al igual que el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, que me van a inducir la diferenciación directa de las células mesodermas en angioblastos, y aquí también va a actuar unas proteínas que van a cumplir una función especial y son las semaforinas. Estas semaforinas harán parte del proceso de migración de los angioblastos. Los mecanismos de diferenciación que tenemos para la diferenciación arteriovenosa están regulados por las vías del factor de crecimiento vascular endotelial y la presencia de las proteínas Notch. Vamos a ver que son necesarias para definir si el vaso tiene un destino arterial o si el vaso que se ha formado a partir de la célula endotelial va a ser de tipo venoso. En ausencia de estos receptores Notch va a ser un vaso tipo venoso, y cuando están presentes va a formarse un vaso de origen arterial. Cuando hablamos de la angiogénesis hablamos o hacemos referencia a la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de vasos preexistentes, y hay una respuesta del factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, ¿qué pasa? Hay una estimulación como tal de los factores de crecimiento vascular a nivel endotelial, en los cuales se produce una estimulación de las metaloproteinasas de la matriz extracelular y hace que la angiopoyetina 2 aumente la degradación de la membrana basal, como lo podemos ver acá en la imagen, haciendo que haya un desacoplamiento de las células murales y generando unos cambios morfológicos en las células endoteliales que me van a producir evaginaciones, que me van a dar origen a las nuevas ramificaciones vasculares, y por medio de señales que están establecidas se empieza a formar un nuevo lumen y empiezan a proliferar y favorecen la elongación de las nuevas ramas vasculares. Vamos a tener que hay un estímulo importante para que esto suceda, y esto es el estímulo al estrés de flujo. Entonces vamos a ver que hay unos cambios que se producen sobre la pared vascular y sobre como tal la relación o la fibra vascular. Entonces vamos a ver que bajo estrés hay un incremento de la relación capilar y de la fibra muscular, hay una señalización que participa a través de la óxido nítrico sintetasa, y al estar esta presente, entonces ¿qué va a pasar? Que en presencia de oxígeno y NADPH vamos a tener el óxido nítrico, que al tener mayor biodisponibilidad del óxido nítrico vamos a permitir que haya mayor cantidad de guanilato ciclasa, y que de la guanilato ciclasa me permite cambio de GTP a GMP cíclico, haciendo que haya un flujo o una dilatación en estos nuevos vasos. Cuando hacemos referencia al sistema vascular, tenemos que hablar del sistema arterial, del sistema linfático, de los capilares y del sistema venoso. Cuando hacemos referencia al sistema arterial, hablamos de la aorta, las arterias y las arteriolas y las metarteriolas. Vamos a ver que estos son vasos que se encargan de transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos, tienen unas paredes vasculares que son fuertes y son vasos de resistencia. Llevan sangre rica en oxígeno, y podemos hablar del sistema arterial como un sistema de distribución. Cuando hablamos del sistema linfático, hablamos de que su principal función va a ser el drenaje del líquido intersticial, capta el exceso de líquido que hay en el intersticio y que se encuentra entre las células, y se encarga de su transporte, igual que el transporte de grasas, linfa y quilo. Y también tiene una función importante en la activación del sistema inmunológico.
Vamos a ver también que tenemos los capilares que se van a encargar del intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos y hormonas entre la sangre y el líquido intersticial. Estos se van a caracterizar porque tienen una pared que es mucho más delgada, tienen poros en los capilares que son diminutos y permiten que se dé el sistema o que funcione como un sistema de difusión y de extracción. Y cuando hablamos del sistema venoso, hacemos referencia a la vena cava, a las venas y a las vénulas de menor tamaño, en las cuales vamos a ver que funcionan como vasos de capacitancia y son sistemas de baja presión, tienen paredes musculares que son muchísimo más delgadas, eliminan los productos de desecho y aseguran el retorno sistémico. Entonces vamos a ver que hablamos de un sistema de extracción cuando hablamos del sistema venoso. Por otro lado, tenemos que la circulación está dividida en circulación sistémica y circulación pulmonar. En cuanto a la circulación sistémica, vamos a ver que aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, excepto a los pulmones, y se conoce como circulación mayor. Aproximadamente el 84% de todo el volumen va a estar determinado por la circulación sistémica y el 16% restante por el corazón y los pulmones. Y vamos a ver que este 84% que hace parte de la circulación sistémica, el 64% se distribuye en el sistema venoso, el 13% en las arterias y el 7% restante en las arteriolas y los capilares sistémicos. Siguiendo con nuestra agenda, vamos a hablar un poco de las diferencias anatómicas. Si hablamos de la histología del sistema arterial, vamos a ver que está compuesto por 3 capas. Una capa interna o íntima que está constituida por un endotelio que va a tener unas características de que es simple, plano, que tiene una lámina basal y una capa conjuntiva subendotelial. Tenemos una capa media, que es una capa muscular, en la cual se caracteriza porque tiene fibras musculares lisas que están dispuestas de forma concéntrica, tiene fibras elásticas y fibras de colágeno. Y tenemos una capa adventicia o externa que está formada por tejido conjuntivo laxo, está compuesta fundamentalmente por fibroblastos y colágeno. Adicionalmente, las arterias que tienen mayor a 1 milímetro vamos a tener que reciben una nutrición de esta capa que corre a cargo de la vasa basarium, que suministra el oxígeno y los nutrientes a la capa media. Y la inervación va a estar dada por los nervii basarium, que son ramas de los nervios simpáticos y parasimpáticos. Adicionalmente, tenemos unos límites claros entre estas capas y es que entre el endotelio y la capa muscular vamos a encontrar la lámina elástica interna, entre la capa muscular y la capa adventicia encontraremos la lámina elástica externa. Si hablamos de la histología del sistema venoso, también tendremos 3 capas, una interna que está cubierta por un endotelio, una capa media que es poco desarrollada en las venas y que tiene algo de tejido elástico que está constituida más por tejido conjuntivo y una capa externa que forma la mayor parte de la pared venosa formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas longitudinalmente. Vamos a ver que las venas contienen una estructura de menor cantidad de fibras elásticas y menos células musculares, la pared es mucho más fina y con un diámetro mucho mayor respecto a las arterias. Adicionalmente, tenemos la presencia de válvulas que hace que la sangre no se pueda retornar y únicamente tenga un flujo anterógrado. Hablando de la histología de los capilares, vamos a ver que presentan una estructura que está constituida por cordones de células endoteliales que vienen alineadas, recubiertas por una lámina basal y que dejan orificios que permiten el paso de la sangre. Está formado entonces por la lámina basal, células endoteliales y está encerado por unas estructuras que se llaman los pericitos que le dan la estabilidad a cada vaso. Vamos a tener capilares preferenciales de flujo continuo y capilares verdaderos de flujo intermitente. En la siguiente gráfica podemos ver cómo es la estructura de la pared capilar. La mayoría de las sustancias hidrosolubles lo que hacen es difundir a través de los espacios entre la membrana capilar y digamos que permite la difusión de micromoléculas, pero también tenemos unas invaginaciones en la membrana, como lo vemos acá, que se llaman caveolas, que desempeñan su papel importante para el paso de macromoléculas. Y tenemos unas vesículas pequeñas que se ven dentro de esas caveolas que se llaman plasmalema, que tienen una función importante en la endocitosis a nivel del interior de las células endoteliales. Si hablamos de los tipos de capilares, tenemos 3 tipos. Un tipo de capilar continuo, el cual se caracteriza porque no tiene poros ni fenestras en sus paredes, tienen uniones oclusivas o adherentes, tiene una membrana basal y estos son característicos de la barrera hematoencefálica. Tenemos capilares fenestrados que se encargan de llevar el transporte también y tiene células endoteliales atravesadas por poros o fenestras que están recubiertas por diafragmas y van a ser característicos del glomérulo renal. Y tenemos sinusoidales o discontinuos que tienen membrana basal, un endotelio que es discontinuo, tiene fenestras pero sin diafragma y son características del hígado.
Cuando hablamos del componente linfático, hablamos que los capilares del sistema linfático se ubican paralelamente al sistema venoso y tenemos vasos pequeños que forman plexos o redes linfáticas alrededor de las células y de los tejidos que están encargados de absorber el líquido intersticial y formar la linfa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos capilares linfáticos con formas irregulares que son un poco más grandes que los capilares y tienen una lámina basal ausente. Tenemos los vasos linfáticos colectores que van a tener válvulas y tienen o permiten que haya una compresión de la linfa en los tejidos circulantes, y tenemos los ductos linfáticos en los cuales se caracteriza porque presentan una capa de músculo liso, presentan válvulas y presentan la contracción peristáltica como tal de la linfa. Si hablamos un poco del glucocálix, vamos a ver que hacemos referencia a una capa gelatinosa compleja de forma que forma una interfaz entre el flujo sanguíneo y el endotelio. Tiene una principal característica y funciona como una barrera que regula la permeabilidad vascular, limita el movimiento transvascular de las moléculas cargadas negativamente o de moléculas que tengan un tamaño mayor a 70 kilodaltons y son un determinante importante en la mecanotransducción vascular, es decir, en la detección y en la transducción de fuerzas mecánicas y en la parte de la permeabilidad vascular. Participa de forma activa en procesos de adhesión, de adhesión celular al endotelio y en parte también en la parte de la hemostasia, actuando como un efecto anticoagulante. Vamos a ver que está compuesta por proteoglicanos, glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Entre los más importantes, los proteoglicanos, el sindecan 1 y el glipican. Tenemos glucosaminoglicanos como el heparan sulfato en un 50 a un 90%, el condroitin, dermatan, queratan sulfato y el ácido hialurónico. Y tenemos también proteínas plasmáticas como la albúmina, que disminuyen la conductividad hidráulica, y las glicoproteínas como las selectinas, integrinas, BCAM e ICAM. Siguiendo con nuestra agenda, vamos a hablar un poco de la fisiología de la distribución del flujo. Entonces, para esto debemos recordar el concepto como tal de mecánica de fluidos. Entonces, hablamos de estática de fluidos y de dinámica de fluidos. Cuando hablamos de estática de fluidos, hacemos referencia a la densidad, que es la cantidad de masa que hay en una unidad de volumen. Hablamos de la presión absoluta como la presión cero que prevalece en un espacio donde no hay presión atmosférica. Y hablamos de la presión manométrica como la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. También tenemos que tener en cuenta el principio de Pascal, que nos habla que el compartimiento de un líquido difiere de un gas cuando es sometido a una presión externa. Entonces, mientras los gases se pueden comprimir o expandirse, los líquidos son incompresibles. Si hablamos del principio de Arquímedes, entonces vamos a ver que cuando se sumerge un cuerpo en un líquido, nos parece que este pesa menos. Y esto debido al principio que habla que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido. Si hablamos de la dinámica de fluidos, tenemos que tener en cuenta el principio de continuidad y la ecuación de Bernoulli, en el cual nos describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea corriente, hablando de un fluido ideal, es decir, sin viscosidad ni rozamiento, a través de un conducto cerrado. Entonces tendremos que, si aumentamos el diámetro del tubo, como vemos acá en la imagen, reducimos el área transversal y vamos a ver que aumenta la velocidad, y para esto entonces disminuye la presión. Pero lo que vamos a tener en cuenta acá es que la energía permanece constante. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta gráfica? Que si el circuito se ensancha, aumenta velocidad, disminuye presión, pero la energía nunca se va a modificar. Tenemos que recordar también los tipos de fluidos. Hablamos de fluidos ideales y fluidos reales. Hablamos de fluidos reales, aquellos que tienen características como la posición de sus moléculas que cambia continuamente. Todos los fluidos pueden ser compresibles en cierto grado, tienen viscosidad y dependiendo de la viscosidad fluyen a mayor o a menor velocidad, y su viscosidad está en relación con la densidad del fluido. Dentro de estos fluidos reales tenemos los fluidos newtonianos, en los cuales se caracterizan porque tienen una viscosidad definida y constante, carece de propiedades elásticas y no tienden a tener resistencia para fluir. Entonces, un ejemplo claro puede ser el aire o el agua. Entre los fluidos no newtonianos, entonces se caracterizan porque la viscosidad de los fluidos depende totalmente del tiempo. Es una sustancia de consistencia homogénea y no tiene viscosidad definida constante y tienen resistencia a fluir. Entonces, uno de los ejemplos más claros es la sangre. Y si hablamos de fluidos ideales, entonces vamos a ver que el fluido ideal es aquel que no es viscoso, es un flujo estacionario, es decir, la velocidad del flujo en un punto es constante en el tiempo, son flujos que son incompresibles y son flujos irrotacionales, no presentan flujo en torbellino.
Otra de las determinantes importantes del flujo sanguíneo, entonces, será la velocidad, la presión, la resistencia y las características propias del flujo sanguíneo. Entonces, vamos a ver que el flujo sanguíneo siempre es constante, sin embargo, a mayor diámetro, como vemos acá en la aorta, tenemos menor área transversal y la velocidad del flujo será muchísimo mayor, a diferencia de que si hablamos de los capilares, donde tenemos un menor diámetro, el área transversal va a aumentar y la velocidad va a ser mucho mejor. Entonces, acá podemos concluir que la velocidad del flujo varía inversamente con el área transversal. Si hablamos de los otros dos conceptos, la capacitancia vascular se va a definir como el volumen de sangre que se puede aumentar en un vaso o en un territorio vascular en función de un cambio de presión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que a mayor presión, menor capacitancia. Y vamos a ver que entonces acá va a estar correlacionado con las características anatómicas y fisiológicas. El sistema venoso entonces va a ser un sistema más de capacitancia en relación al sistema arterial. Dentro de las determinantes como tal del flujo, tenemos que recordar la ley de Ohm que nos habla acerca del concepto de la resistencia. Entonces vamos a ver que este concepto está determinado por la diferencia de presiones entre dos extremos de un vaso, es decir, del extremo P1 al P2, en el cual se genera un gradiente que es el que provoca la fuerza que empuja la sangre hacia el vaso. Y vamos a hablar de resistencia vascular a la fricción que se genera entre el flujo y el endotelio. Entonces vamos a ver que el flujo sanguíneo va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones, pero inversamente proporcional a la resistencia. Tenemos que recordar los tipos de flujos. Entonces, un fluido ideal o un sistema ideal es aquel fluido que puede moverse sin rozamiento a través de un conducto, sin fuerzas de contacto entre el fluido y la pared del conducto. Y de aquí parten como dos conceptos. Uno, los flujos laminares, que son aquellos en los que la sangre más cercana al vaso se adhiere a la capa endotelial y permite que el resto de la sangre fluya fácilmente hacia la velocidad, es decir, hacia el centro o a una mayor velocidad. Y tenemos el flujo turbulento, en el cual la sangre fluye de forma transversal y longitudinal, formándose remolinos o turbulencias. Y esto a veces pasa o digamos se presenta cuando hay turbulencias de acuerdo a la geometría, el diámetro o la curvatura del vaso. Y para esto también tenemos una constante que va a ser el número de Reynolds, en el cual el punto de corte va a ser 2000. Por debajo de 2000 hablamos de flujos laminares, por encima de 2000 flujos turbulentos. Tenemos que recordar la ley de Hagen-Pascal para poder entender la mecánica de los fluidos. Entonces vamos a ver que esta ley está formulada para fluidos laminares, de fluidos homogéneos con una viscosidad constante, y debido a que la longitud de los vasos y la viscosidad usualmente son relativamente constantes, el flujo vendría a estar determinado básicamente por el gradiente de presión y el radio elevado a la cuarta potencia. Entonces acá podremos ver que la resistencia va a estar dada por la viscosidad, va a ser directamente proporcional a la viscosidad por la longitud e inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, si bien la ecuación está formulada para flujos laminares, podemos ver que en los vasos sanguíneos estas condiciones a veces no se cumplen, y al aumentar la velocidad o al aumentar la presión se generan turbulencias y pueden modificar este patrón de flujo y necesitar gradientes de presión mucho más altos para poder movilizar este flujo. Entonces vamos a poder concluir en esta gráfica que a mayor longitud tenemos mayor viscosidad y menor radio tenemos una mayor resistencia. Si recordamos la ley de Laplace, nos habla de la relación entre la tensión y la presión de un vaso sanguíneo. Cuanto mayor sea el radio del vaso, mayor es la tensión de la pared para soportar determinada presión. Vamos a ver también que el radio va a ser directamente proporcional a la tensión, y que vamos a tener que para un vaso que tenga un determinado radio y una determinada presión, cambia si el recipiente es esférico, tendrá la mitad de la tensión, y si el recipiente, que a comparación del recipiente si es cilíndrico. En cuanto a la conductancia, vamos a ver que es una medida de flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión dada. Básicamente, vamos a ver que la conductancia va a ser 1 sobre la resistencia, y podemos ver que pequeños cambios en el diámetro de un vaso van a provocar cambios enormes en la capacidad de conducir la sangre cuando el flujo sanguíneo es aerodinámico. Entonces podemos ver que a mayor diámetro, mayor flujo y mayor conductancia. Tenemos que recordar el concepto de las resistencias en serie y en paralelo. Entonces, cuando hablamos de una resistencia en serie, entonces vamos a ver que el total del flujo en cada nivel del sistema va a ser el mismo y es constante, aunque el nivel de presión puede ir disminuyendo a medida que la sangre va fluyendo en cada uno de sus componentes secuenciales. Entonces, acá tendremos que en las resistencias en series va a ser igual a la suma de las resistencias individuales, es decir, R1 más R2. Cuando hablamos de las resistencias en paralelo, entonces vamos a ver que la resistencia es
la resistencia paralela va a ser menor que la resistencia de un vaso sanguíneo aislado. Sin embargo, cuando hay un aumento de la resistencia de cualquiera de los vasos, puede aumentar la resistencia vascular total. Un ejemplo claro es la aorta. Distribuye simultáneamente a todos los órganos una cantidad de flujo y vamos a ver que como efecto no hay una pérdida de presión durante la distribución de cada uno de ellos, pero si yo aumento la resistencia de uno solo de ellos, me cambiarán las presiones totales del sistema. Continuando con nuestra agenda, vamos a hablar de cómo se da la regulación de la microcirculación. Entonces, la regulación de la microcirculación, recordemos que se da mediante las arteriolas, capilares y vénulas que se encargan del transporte y la entrega de oxígeno a los tejidos. Adicionalmente, va a tener una función importante en la regulación del tono vascular y en el intercambio de nutrientes de productos entre los productos de nutrientes y los productos de desecho en los tejidos, y se va a encargar también del transporte de solutos y de agua. Tenemos también en cuenta el principio de vasomotilidad y vamos a ver que el flujo no es continuo, es un flujo que es intermitente, y esto se debe a los capilares verdaderos cuando hay apertura y cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares ante cambios de concentración de oxígeno en los tejidos. Entonces vamos a ver que si hay poca demanda de oxígeno hacia un tejido, estos generan vasoconstricción, limitan el flujo y lo redistribuyen. Por el contrario, si hay un aumento de la demanda hacia los tejidos, se produce vasodilatación y esto hace que se aumente el flujo al tejido. Aquí vamos a recordar también la ley de Frank-Starling o la ecuación de Starling, en la cual nos habla del movimiento de fluidos a través de la pared del capilar, que va a estar determinada por la diferencia de presiones hidrostáticas y las presiones ocóticas del capilar. Entonces vamos a recordar que las cuatro fuerzas principales reciben el nombre como tal en honor al fisiólogo Ernest Starling, el cual demostró su importancia por primera vez y hablaba de filtración cuando hablamos del movimiento de fluidos hacia el intersticio, y hablamos de absorción cuando hablamos del movimiento de fluidos hacia afuera del capilar. Entonces vamos a ver que el modelo clásico de Starling, durante mucho tiempo se asumió que las fuerzas oncóticas que impulsaban los fluidos a través de los vasos estaban determinadas básicamente por la diferencia de la concentración de proteínas plasmáticas entre la luz del vaso y el tejido. Entonces, ahora con el conocimiento del glicocálix, vamos a ver que el glicocálix juega un papel fundamental en el paso de fluidos y de macromoléculas en el espacio capilar intersticial. Entonces, la evidencia actual habla de que el flujo sanguíneo en los vasos de alta presión intravascular se mantiene gracias a las uniones endoteliales estrechas y al gradiente de presión oncótica que produce el subglicocálix dentro de la superficie como tal negativa. Vamos a ver que la presión oncótica del líquido intersticial va a ser sustituida por la presión del subglicocálix, como podemos ver en la imagen, y vamos a ver que es la presión oncótica en este espacio, o el delta de presión entre la presión oncótica del capilar y el subglicocálix, la que va a estar determinando esa presión en este espacio. Bajo este nuevo propuesto, pues lo que vamos a ver es que la absorción ocurre con menor frecuencia y tiene menos relevancia que la filtración, existiendo filtración tanto en el extremo arteriolar como en el extremo venular capilar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que al disminuir como tal la filtración, vamos a tener que se acumulan las proteínas en el subglicocálix, disminuye la diferencia de presión oncótica entre el capilar y el subglicocálix, y esto trae como consecuencia que aumente la presión hidrostática, y como consecuencia de esto hay menor oposición al filtrado, lo que actuará también como un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, en conclusión, podemos ver que con esta nueva ecuación o con los cambios de la ecuación hay filtración en el extremo venoso capilar, la presión osmótica intersticial no es más baja que la presión osmótica luminal, y que el glicocálix va a ser un determinante significativo de la conductancia hidráulica. En cuanto a la regulación de la microcirculación, entonces vamos a ver que está por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, las vías metabólicas dependientes de la proteína G, que me permiten que haya vasoconstricción mediante la vía de la guanililciclasa, fosfolipasa C, fosfatidilinositol y el calcio, y que haya vasodilatación mediante las vías de adenilciclasa, el AMP cíclico o la fosfoquinasa A, que me fosforila en la cabeza ligera de miosina, produciendo relajación del músculo liso. Puede también regularse mediante efectos miogénicos y mediante la presencia de sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, vasopresina, noradrenalina y angiotensina, o vasodilatadoras como el óxido nítrico y las prostaciclinas.
En cuanto a la regulación metabólica, vamos a ver que hay dos teorías principales, la teoría de carencia de oxígeno y la teoría vasodilatadora. Entonces, estas dos teorías se desarrollan en base a que la disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo sanguíneo tisular, y la teoría vasodilatadora habla que hay un aumento de concentración de los metabolitos vasodilatadores que me va a producir una vasodilatación de las arteriolas. Entonces acá podemos ver cómo al disminuir el oxígeno y aumentar el metabolismo tisular, vamos a tener que se produce una relajación de las arteriolas y de los esfínteres precapilares, haciendo que me mejore el flujo al tejido que lo requiere. En cuanto a la teoría miogénica, vamos a ver que la contracción miogénica se inicia con la despolarización vascular inducida, que se induce por el estiramiento, que tiende a aumentar rápidamente la entrada de iones de calcio desde el líquido extracelular hacia la célula, provocando una contracción como tal del músculo liso. Vamos a ver entonces que cuando hay un aumento de la presión de perfusión se produce una distensión de la pared vascular para intentar incrementar el flujo y se produce una contracción refleja del músculo liso para tratar de reducir el diámetro de las arterias e intentar, digamos, disminuir el flujo de forma compensatoria. Lo contrario sucede cuando disminuye la presión de perfusión, entonces se produce la distensión la distensión de la pared va a ser mucho más baja y se produce una relajación mediante la vasodilatación. Vamos a ver que la regulación nerviosa del flujo sanguíneo se va a dar entonces por la actividad a través del sistema, por la actividad del sistema nervioso autónomo, que me va a regular la actividad del corazón, las variaciones de la presión arterial y la redistribución del flujo sanguíneo. Entonces vamos a tener que las vías simpáticas, vamos a ver que actúan principalmente en territorios arteriales de la piel, el músculo esquelético, las coronarias y las venas, y van a actuar sobre terminaciones simpáticas adrenérgicas de tipo vasodilatador que interaccionan con receptores beta 2 y participan en la regulación del flujo en situaciones de estrés, ejercicio o frío. Y las vías parasimpáticas desempeñan una función mucho menor, pero también actúan mediante la acetilcolina como neurotransmisor, liderado pues por las terminaciones nerviosas parasimpáticas, y actúa sobre los receptores muscarínicos produciendo vasodilatación. Continuando con nuestra agenda, hablaremos del retorno venoso. El retorno venoso es el volumen por minuto de sangre que retorna tanto a la circulación sistémica a través de las venas cavas y de la aurícula derecha, y se produce por tres mecanismos principales. Uno, la función de la bomba cardíaca. Cuando disminuye la presión de la aurícula derecha se produce un incremento del retorno venoso. Dos, de los movimientos respiratorios o la bomba respiratoria. Entonces, durante la inspiración vamos a ver que aumenta el volumen del tórax y disminuye la presión intratorácica, lo que mantiene las venas intratorácicas abiertas y ejerce como un efecto de succión que acelera la entrada de sangre hacia el tórax y hacia la aurícula derecha. Y la bomba muscular, que habla específicamente de la contracción muscular del muslo, en el cual encontramos que está envuelto por una aponeurosis, que durante la contracción ejerce una presión externa sobre las venas, las comprime y produce cambios dinámicos que impulsan la sangre hacia la aurícula derecha. Y esto ayudado también por la formación y orientación del sistema valvular. Cuando hablamos del sistema venoso, hablamos que las venas tienen una distensibilidad 30 veces mayor que las arterias y contienen aproximadamente el 70% del volumen total de la sangre en comparación con solo el 18% que tienen las arterias. Vamos a ver que el gasto cardíaco está determinado por un delta de presión sobre resistencia, en el que las resistencias en la circulación pulmonar, tanto en la circulación sistémica, será dado el denominador por la resistencia del retorno venoso. El P2 en la circulación, como tal en la circulación en el gasto cardíaco izquierdo, va a ser dado por la presión arterial media, y en el gasto derecho o la circulación pulmonar va a ser dado por la presión media sistémica. Para entender el retorno venoso tenemos que tener tres conceptos importantes: la presión media sistémica, el volumen estresado e inestresado y las resistencias venosas. Entonces, para eso vamos a entenderlo un poquito mejor en estas gráficas. En la primera gráfica, en la gráfica de la izquierda, vamos a ver, esta gráfica nos muestra los determinantes del retorno venoso, que está dado por el volumen total, que a su vez está dividido por un volumen estresado y un volumen no estresado. Tenemos la presión media sistémica, que nos habla de la presión hidrostática que se genera en los vasos cuando el flujo es cero, y la presión de la aurícula derecha. Entonces vamos a ver que el volumen no estresado es aquel volumen que tienen los vasos y que no me genera cambios significativos, como un volumen basal, y el volumen estresado es aquel que yo puedo reclutar en estados de choque y corresponde al 30% de la volemia, y va a estar dado por un gradiente de presión entre la presión del sistema venoso y la presión del atrio derecho. En la gráfica B, como lo vemos a la derecha, en el eje de la D tenemos la presión transmural, en el eje de la X tenemos las diferencias de presión, o el volumen total, en donde tenemos el volumen estresado y no estresado.
Entonces, en esta gráfica podemos ver inicialmente que hay un aumento del volumen sin generar cambios en la presión transmural, y esto ocurre cuando hablamos de un volumen no estresado del punto 0 al punto B1. Sin embargo, vamos a ver que cuando hablamos del volumen estresado del punto B1 al punto B2, encuentro que hay un aumento o se genera un aumento de la presión transmural, generando mejorar el gasto cardíaco hasta cierto punto. En esta gráfica podemos también observar los determinantes de la distensibilidad vascular, que hace recordando que la distensibilidad hace referencia a los cambios de volumen sobre presión, y recordando que la elastancia es el inverso. Entonces, entendiendo esto, el gasto cardíaco va a estar determinado por el volumen estresado sobre presión. En la siguiente gráfica podemos ver cómo es la interacción entre el retorno venoso y la presión del atrio derecho en el eje de las X, y aquí vemos cómo podemos tener la aplicación de la ley de Ohm en los fluidos. Entonces hablamos de las diferencias de presiones sobre resistencias. Entonces vamos a ver que la intersección de la curva en el eje X refleja la presión media sistémica, donde la presión media sistémica y la presión de la aurícula derecha viene siendo la misma, que es 0. Y esto porque corresponde al volumen no estresado. A partir de esta gráfica, que vamos a poder concluir que a mayor presión en el atrio derecho vamos a tener una disminución del retorno venoso, y esto ocurre debido a que hay una disminución del gradiente de presión entre la presión media sistémica y la presión del atrio derecho. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo se afecta el retorno venoso al manipular cada una de sus determinantes. Entonces, como podemos ver en la gráfica, entonces si empezamos a verlo en la parte superior, al aumentar la presión media sistémica va a aumentar el retorno venoso, mejora el gasto cardíaco, y a su vez vamos a ver que hay un aumento como tal en la presión del atrio derecho. De forma contraria, si disminuimos la presión media sistémica, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión en el atrio derecho. Si hablamos de las resistencias como tal, vamos a ver que al disminuir la resistencia vamos a aumentar el gasto cardíaco, al aumentar la resistencia vamos a tener Al aumentar la resistencia venosa, disminuye el gasto cardíaco, y en este caso no se va a ver afectado el atrio porque no se afecta el volumen estresado en este punto. Debemos recordar que con la presión media sistémica no se altera como tal la presión, los cambios como tal en la presión del atrio derecho, ya que vamos a ver que la presión del atrio derecho me habla de la presión telediastólica y de las presiones del llenado ventricular. En esta gráfica podemos ver la interacción del gasto cardíaco con la presión del atrio derecho. Entonces vamos a ver en la primera curva cómo es el comportamiento de un gasto normal. En la siguiente línea puntada vamos a ver qué pasa cuando aumento la contractilidad y disminuyo la poscarga, que vamos a tener una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la presión del atrio derecho, diferente a que si aumento la poscarga y disminuyo la contractilidad, me disminuye el gasto cardíaco y aumenta la presión del atrio derecho. Vamos a tener también en esta gráfica una línea acá punteada, en la cual vamos a ver cómo es el comportamiento cuando hay un compromiso de la distensibilidad cardíaca. Entonces vamos a ver que la curva se va a desplazar en paralelo y hacia la derecha, y esto me habla de que hay un compromiso del gasto porque no hay un volumen telediastólico adecuado y el gasto cardíaco tiende a disminuirse. Y en esta gráfica vamos a tener en el eje de las X el comportamiento del retorno venoso, y en el eje de las, el eje de las Y el retorno venoso, y en el eje de las X la presión en el atrio derecho. Entonces vamos a ver básicamente en las gráficas que están como cuadraditos, vamos a ver cómo es el comportamiento del retorno venoso, y en las gráficas que son curvas vamos a ver cómo es el comportamiento con la poscarga y cómo es el comportamiento de una curva normal. Entonces, en la primera curva tenemos la relación del retorno venoso versus la presión del atrio, cómo se comporta normalmente. Y en la segunda vamos a ver, entonces, en la primera cómo es el comportamiento, en la segunda vamos a ver cuando yo administro hemoderivados, cómo se comporta, y en la tercera, cuando yo administro como tal cristaloides, cómo es este comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Al disminuir las resistencias vasculares y la presión media sistémica, vamos a tener que siempre va a haber un aumento del retorno venoso. Si yo hago referencia al punto A, vamos a ver que representa la capacidad del corazón para evacuar la sangre al retorno venoso. En el punto B, vamos a ver que es el momento en el que yo administro sangre, y que vamos a tener que el retorno venoso aumenta, y vemos cómo aumenta el gasto cardíaco, pero no hay unos cambios muy relevantes en la presión atrial. Y en el punto C, vamos a ver cómo se comporta cuando hay una administración de cristaloides, y aquí vamos a tener una variación
variable que cambia y es la presencia de viscosidad, porque la sangre tiene viscosidad y al no haber esta viscosidad en los cristaloides podrían disminuir mucho más las resistencias y mejorar el gasto cardíaco sin tener unos cambios muy relevantes sobre la presión arterial. Y en el punto D vamos a ver cómo al disminuir la poscarga aumenta el gasto cardíaco. Entonces, básicamente en esta gráfica podemos concluir que en un estado de choque o reanimación lo ideal sería disminuir la poscarga y disminuir las resistencias para lograr un mejor gasto cardíaco. A manera de conclusión, entonces vamos a ver que el sistema arterial es un sistema de resistencia, el sistema venoso va a ser un sistema de capacitancia y de bajas presiones. Cualquier alteración, tanto en la presión, la resistencia, la viscosidad del sistema, tiene alteraciones significativas en el flujo, que el glicocálice es una estructura fundamental para mantener la integridad funcional y endotelial y que el gasto cardíaco está determinado por la interacción de su función y el retorno venoso. Muchas gracias.